esta noche voy a compartir con ustedes una carta. Y la carta que voy a compartir con ustedes es la carta de Santiago. Pero antes de ir al tema, voy a empezar a leerles y ya más que todo para llevarlos al tema que quiero compartir hoy, la carta. Y es de Santiago, y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, saludos. Una carta de saludo. Ahora entro quiero dar el tema de Santiago del 1 al 11, pero quería empezar por el capítulo, por la salutación de la carta de Santiago, para llevarlos a los versículos. Y en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a ti, Padre Santo, que sea todo honor y toda gloria, Señor, aquí está tu sierva. He aquí, Padre Santo, sé tú hablando, Señor, a través de esta carta, para que sea para nosotros ese ejemplo de testimonio, Señor, en cuanto a aquellos que por fe, por amor, por tu misericordia y tu gracia caminaron contigo y escribieron para nosotros exhortarnos, Señor, para llevar una vida conforme la que te agrada a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén y amén. Hermanos, ante todo quiero hablar un poco, antes de llevarlos al tema del capítulo 2. Podemos ver aquí a Santiago, que le escribe una carta, y aquí dice en la carta a los que están en la dispersión, ¿sí? ¿No? A las 12 tribus de los que se hallan en la dispersión, ¿no? Como sabéis, en el Antiguo Testamento, las 12 tribus que formó, ¿no? Que hizo Dios, que salieron. Aquí vamos a ver un poco de Santiago. Santiago, en verdad, su nombre es Jacob. En hebreo es Jacob. Y en latín es a ver, yo veo, Santus, quiero explicarles un poco porque así lo estudié, Santus, y resulta que se unieron el Santus, y se llamó como Santus Yacano, algo así, pero lo estuve estudiando, que me preparé para esto, pero quise entenderlo mejor, pero estudié así, ¿no? Santus Yacano, y en total se unió, y por eso le llaman San Jacob. Entonces, aún así, su nombre de él, a lo que se unió, no vamos, eso se entiende como el nombre de él, ¿no? Santiago. Vamos un poco a conocer a Santiago, porque Jacob hay muchos en la Biblia. Está el hermano de Juan, no de Juan, el que se llamaba el siervo amado de Jesús. Hay muchos Jacob en la Biblia, si podemos ver. Entonces se llama así, se le dio su nombre Santiago, pero quiero un poco determinar su verdadero, pues, de nombre y cómo se produjo en llamarse Santiago. ¿Y quién más era Santiago? Santiago era el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comenta que ellos estaban en la iglesia de Jerusalén. Aquí en la carta, ellos predicaban, tanto Pedro como Santiago, ellos llevaban la iglesia de Jerusalén. Por la historia que leí. Entonces, hubo un tiempo cuando Pedro salió de la iglesia de Jerusalén para plantar iglesias y predicar, y dejó a Santiago en la iglesia de Jerusalén. Pablo, en unos escritos, dice que tanto Pedro como Santiago eran pilares de la iglesia de Jerusalén. Quiere decir que eran como fuertes, pues, en los que llevaban la iglesia, ¿no? Y ellos, al llevar la iglesia, pues ahí iban todos, iban cristianos judíos, tanto cristianos como extranjeros, pues, de otro, eso, gentiles. Ahí vamos, gracias. Entonces, cuando en eso que se fue Pedro, pues dejó a Santiago. Entonces ahí vamos a qué pasa, que cuando estuvo Santiago hubo muchas pruebas en Jerusalén. Pasaron muchas pruebas como hambre, hubo mucha hambre, vino la escasez, bueno, vinieron muchísimas pruebas ahí.
¿Y qué pasa cuando vinieron muchas pruebas? Pues que empezaron ¿cómo se llama eso? Dispersarse, ¿sabes? Empezaron a irse, a alejarse. Hubo unos que tuvieron que ir porque eran perseguidos, tuvieron que huir de ahí, de Jerusalén, porque los persiguieron, y pone ahí que eran las autoridades que los perseguían, eran las autoridades estas que son de las comunes, pues de las locales, como se dice aquí, entonces se fueron. Entonces, esta carta comienza así, Santiago, como diciéndole saludos, ¿no? Cuando nosotros emigramos, porque vamos a ir al capítulo 2, cuando es donde vamos a ver realmente lo que le escribe Santiago, y le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí les está dando a entender Santiago en su carta, en su saludo, de que sabemos que cuando se marchan, cuando emigran, cuando están pasando las diversas pruebas, como es la hambre, cuando es la escasez, cuando... Aquí todos los que estamos aquí, me imagino que sabéis que es emigrar, ¿verdad? Que es salir de su tierra y irse a otro sitio, ¿verdad? Se pasa muy mal cuando se tiene que ir uno de su casa, de su tierra, de su familia, de todo lo que uno ha vivido toda su vida ahí, ¿verdad? Y en esto les quiere decir Santiago, les quiere dar como un ánimo, les quiere como animar, les quiere como dar a entender que tranquilos, que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de lo que están pasando, sepan que la fe, por eso les nombra, que ahí está Dios obrando, aunque ellos no lo puedan ver, aunque ellos no, está Dios ahí obrando en medio de todo lo que ellos pueden estar pasando en ese momento, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros también un poco a hablarnos la palabra, porque nosotros ahora mismo, hermanos, nos dice gozo, tener sumo gozo, aunque nos halláis en diversas pruebas. Nosotros vivimos en pruebas prácticamente todos los días de nuestras vidas, que si no es prueba en el trabajo, que si no es prueba en nuestra vida propia, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y qué fácil que diga un hermano, viva con gozo, alegre, ¿no? Es muy fácil uno decirle a una persona tranquila que Dios está obrando. Pero en ese momento que viene la prueba, muchas veces no podemos decirnos a nosotros mismos tranquilos, sino que nos viene un poco la angustia, hay veces hasta la tristeza, ¿saben? Hay veces hasta nos deprimimos. Y por eso le dice él, aquí Santiago, cuando tenéis como esa fe, como produce esa paciencia, tranquilo, que espera en Dios, que Él va a obrar, aunque tú no creas en medio de tu problema que Él puede estar obrando, porque muchas veces viene la debilidad en nuestros pensamientos. Hay momentos hasta que uno mismo se puede llegar a decir: ¿dónde estás, Señor, en medio de esta prueba, no? O no te veo, o no te oigo, o muchas veces es tanto la tristeza que nos cuesta decir una oración al Señor, o nos cuesta admitir de decirle: Señor, estoy pasando una prueba, pero es que tú eres más grande que mi prueba. Tú eres mucho más grande que esta prueba que estoy pasando, porque yo sé en quién estoy creyendo, ¿saben? Y esto es lo que nos lleva aquí más o menos Santiago a decirles que en la carta que les manda. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí viene en el versículo 5 podemos ver que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí también nos está diciendo que el que nos falta la sabiduría, ¿qué tenemos que pedírsela? A Dios. Él nos da la sabiduría. Por eso mismo en su palabra dice, el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se nos abrirá, ¿no? Entonces, aquí mismo le está diciendo en la carta Santiago
que el que tiene falta de sabiduría se la pida al Señor. Y muchas veces necesitamos sabiduría y necesitamos pedirle. Por eso mismo oramos, ¿no? Cuando necesitamos algo, que el Señor nos ayude, ahí estamos pidiéndole al Señor, estamos en oración, estamos clamándole al Señor, diciéndole: Señor, me hace falta conocer más de ti, me hace falta esa sabiduría tuya, Señor, para poder replantear, para poder saber llegar a un problema, a una situación, porque no soy yo la que lo voy a resolver, eres tú el que me va a dar esa sabiduría para saberme envolver en cualquier situación, en cualquier cosa que en mi vida me esté afectando. Aquí lo podemos ver, que Santiago lo está soltando en medio de su carta así: pídale a Dios la sabiduría, pero no sean como decir, como dice el proverbio, en su propia prudencia, ¿no? Uno a veces se quiere como hacer sus cosas como en su propia prudencia. No es que yo quiero que mejor me sale a mí y ya después si veo que no me sale, así voy y clamo rodillas y digo: Señor, me equivoqué, ayúdame, ¿sabe? Entonces dice: no sean necios en su propia opinión, en su propia prudencia, pídanlo. Entonces aquí prácticamente aquí Santiago les está soltando a que tienen prueba, han salido de Jerusalén, han salido de su tierra. Pidan lo que necesiten a Dios, sepan que Él está ahí para escuchar, porque tenemos un Dios que es bueno, un Dios que escucha, un Dios que está ahí atento a nosotros. Y aquí, hermanos, también podemos ver que Santiago, pues al escribir esta carta para consolarlos, para animarlos, porque Santiago prácticamente aquí está viendo que el gran conflicto de nosotros los cristianos muchas veces, cuando llamamos la palabra sufrimiento, ¿no? Cuando decimos, aquí están sufriendo, porque se han ido de su país, estamos sufriendo, ¿no? A veces se sufre. Y cuando vemos un sufrimiento como muy fuerte, a veces, a mí una vez me dice uno: ¿por qué los cristianos sufren? así de verdad me dice, ¿por qué los cristianos sufren? Y yo le digo: mira, yo te voy a decir una cosa: un verdadero cristiano tiene que sufrir. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde va a madurar espiritualmente y donde se va a hacer verdaderamente creyente y verdaderamente va a tener que confiar en Dios. Ahí es que se prueba un verdadero cristiano, le dije. No creáis que porque somos cristianos, como tú dices, y que porque todas las cosas nos tienen que ir todas las cosas dice que tienen que ir para bien. Que yo con una persona le digo: no, un cristiano no pasa, ¿cómo se dice? No tiene necesidad de andar mendigando ni nada, porque tenemos un Dios grande. Es cierto, tenemos un Dios grande que gracias a su misericordia, su gracia y su favor, dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Pero el verdadero creyente tiene que pasar por muchas pruebas para poder conocer verdaderamente al Dios al que le sirve. Si no pasa por esas pruebas, déjenme decirle que realmente tiene que examinarse bien. Sí, tiene que examinarse bien. Porque algo de lo que yo entendí aquí en Santiago y de lo que yo estaba leyendo es que aquí, en esta carta, lo que busca realmente reflejar Santiago es integridad. Un creyente íntegro. Integridad. Integridad se basa en que por lo menos lo que sale de tu boca es lo que vas a respaldar como tú vives. Lo que tú vengas aquí y tú digas, y tú, como dice, no es declarar que vamos a declarar, pero lo que tú declaras quién eres ante Dios es lo que tú vas a demostrar que lo eres. Una persona íntegra, cuando dice yo soy, yo quiero, tiene que respaldarlo. No es que solamente sean de palabras que hablen, y los hechos, y lo que es realmente, ¿cómo lo va a demostrar? Lo que sale de mi boca es lo que yo tengo que demostrar. La integridad que busca aquí, la integridad que nosotros como creyentes que tenemos que tener con Dios, es esa integridad. De lo que sale por nuestra boca es lo que tenemos que ser. Y dice, en el versículo 7, dice, el 6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
aquí les está diciendo que cuando uno pide, tiene que pedir con fe. Ustedes han visto que cuando hay una corriente fuerte o una avalanchita, hay una canoita, ¿y cómo va? Como que el viento la quiere tirar para allá, la quiere tirar para acá, y no se sabe ni a dónde va, ¿no? Pues así mismo le está diciendo, cuando ora, ora con firmeza. Cuando pide, pide con firmeza. Y con tu fe, con tu seguridad, que tenemos a un Dios que lo hace. Confía. Confiar en Dios. Aquí le está diciendo, confía en que Dios está en medio de todas las pruebas. Que Dios está en medio de donde estás, en la situación que estás. Ahí está el Señor. Por eso aquí dice, no piense pues quien tal haga que recibe cosa alguna del Señor. Aquí también podemos ver que cuando aquí dice que tal cosa haga, ¿no? Que hay veces ustedes mismos ven que podemos llegar a ver, que hay veces vemos hermanos que están de aquí para allá, de aquí para allá, que por lo menos vienen a una congregación o están pidiendo un ejemplo muy palpable. Hay veces pedimos una cosa, y no nos llega la cosa rápido como queremos, se nos puede echar tiempo y nosotros seguimos perseverando, Señor, en oración, perseverar. Entonces, estamos así, pero después decimos, no, el Señor, como que algo estoy haciendo yo mal porque no me viene mi oración, no veo que está pasando nada en mi vida, ni lo que le estoy pidiendo lo veo reflejado en lo que no, y se nos echa tiempo, y hay veces estamos así, como sí, como no. Y aquí dice, el hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Aquí el hombre de doble ánimo, la persona de doble ánimo es la persona que por lo menos, no es la persona que por lo menos tú digas, le he pedido al Señor tal cosa y después dices, no, como lo que acabo de decir ahora, como no me lo dio, pues nada, como que ya no creo, ¿no? Como que ya no creo que Dios me escuche o Dios me siente, no. Aquí el hombre de doble ánimo que está hablando Santiago, es un hombre que escucha la palabra o escucha el mensaje que le están dando y a lo mejor hoy se sienta aquí, escucha y me parece muy bien, qué bueno el mensaje, me cayó. Pero es que después de escuchar el mensaje, al rato ya como que no cree lo que, o no refleja lo que cree, sale afuera y es otra persona. Es como que va y busca otra cosa para ver si en verdad le llega, como que viene, esta aquí no me gustó, camino de paz, me voy a otra iglesia a ver qué tal me dicen, a ver si en verdad recibo lo que quiero recibir, o no, me voy a otra y después vengo, ay, no, que ya no creo, no, yo no creo, y después dice, no, mejor es creer, porque el mundo está, y si la palabra de Dios dice que hay que creer en Dios, no vaya a ser que vengan por ahí el puente del Ebro y se inunde y caigo yo ahí, no, yo me voy a la iglesia, ya, voy a creer, ya. Esa es una persona que habla aquí, que no seáis así, de doble ánimo, que es creer que en verdad Dios existe y creer que en verdad que Dios está orando en todo lo que nosotros hagamos. Por eso dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Aquí cuando dice que un hermano que es humilde, puede ser un hermano que pueda tener una condición, no estamos hablando de condición de riqueza, pero sí puede tener una condición buena, ¿no? Porque puede llegar a pasar que haya hermanos que estén económicamente muy bien y dicen, es que el Señor me bendice todos los días, estoy bendecidísimo por el Señor, pero puede ser que otro hermano que no tenga, como decir, esa bendición que se cree, pues que no, pues que sea, no que digamos que sea pobre, porque bueno, bajo la gracia de Dios no somos pobres, ¿no? Pero me refiero a que no tenga la misma condición que tiene el otro hermano, ¿no? Entonces se va a hacer sentir como que, y a mí no me, el hermano está bien bendecido y yo estoy aquí inclinando rodillas y pidiéndole a Dios una bendición fuerte. Pero no, por eso le está diciendo que no se rodillen al que tiene. Usted puede ver que muchas veces hasta los mismos cristianos tienen empresas y en vez de ayudar al hermano, ¿qué hacen? Como un poco, que existe hermanos así, desafortunadamente hay que orar, pero sí, hermanos que tienen empresas y que son cristianos y que ve a otro hermano cristiano trabajando ahí y muchas veces en vez de decir, hermano,
tome, o hermano, este trabajo, o hermano, excelente, gracias, Dios lo bendiga. No, es como si juzgaras, ¿sabes? Es como si vieras su falta en cada momento y no le ayudaras un poco. A eso también se refleja Santiago. Al de humilde, dice, condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, que está hablando. Como les digo, hay veces hay gente que tiene dinero, que ve que están trabajando, que estamos ahí, pues son un poco altivos, orgullosos, porque sí que lo hago. Ahí entre todos nuestros hermanos, tenemos que reconocer y ser, como les dije ahora, íntegros. Tenemos que reconocer una cosa, hermanos. Desde hoy, desde la mañana, ¿cuánto íntegro hemos sido con Dios? ¿Cuánto íntegro hemos sido al decir algo esta mañana y si lo hemos cumplido con Dios? Eso es la integridad, eso es lo que busca Dios. ¿Cuánto íntegro yo soy con el Señor? ¿Cuánto íntegro yo digo, Señor, en esta mañana te entrego mi vida, mi alma, mi corazón, mi boca, mi mente, mis pensamientos, pero salgo a la calle, hay una prueba y ahí quedé de integridad? ¿Saben de qué me refiero, no? En mis actitudes, en mis pensamientos, en mi comportamiento, en todo lo que yo le entrego al Señor el día de todos los días cuando yo me levanto. Entonces, para terminar, les quiero, con este mensaje que les quiero llevar es, hermanos, a que, así como dice el versículo 10 dice, pero el que es rico, y dice, porque cuando sale el sol, como abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Y para terminar eso, hermanos, les quiero decir comentar como hermanas con la ayuda del Señor, es que nosotros no nos deberíamos ni siquiera permitir marchitar. No tenemos todo, no tenemos cosa, como decir, natural, que se pueda decir casa, ya, no. Pero yo creo que tenemos todo. Tenemos a Jesús, tenemos a Cristo. Y teniendo a Cristo tenemos vida eterna. Tenemos salvación, tenemos amor, tenemos todo lo que nos compage el conjunto de lo que nosotros podemos llegar a necesitar materialmente. Todo eso es pasajero, pero a Jesucristo es eterno. Jesucristo es el que perdura para toda la vida. Entonces yo les quiero invitar es eso, que meditemos y reflexionemos todos los días en cuanto nosotros en verdad que lo que sale de aquí es lo que nosotros le decimos al Señor, es lo que nosotros nos comprometemos con el Señor, es la firmeza, la lealtad, el compromiso. Les digo una cosa, el vivir para Cristo es ganancia. Y es lo mejor que uno puede llegar a tener. Porque en medio de la prueba, hermanos, en medio de todas las pruebas que Dios nos prueba, es realmente vas a ver tú el poder de Dios glorificándose por amor a su nombre. Amén. Gracias, Señor. Te damos por esta palabra, Señor. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, y por dar de tu palabra de exhortación, Señor. Gracias porque es ese bálsamo para mi vida también, Señor. Gracias porque es un ejemplo para mí, Señor, para saber cómo tengo que vivir, Señor. Cómo tengo que buscar de tu presencia y saber, Señor, con rectitud todo lo que tú haces por mí, Padre Santo. Gracias te doy por esta noche, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Y cuídalos, Señor, sus entradas y sus salidas, Señor. Bendice sus hogares, sus vidas, sus pensamientos, Señor. Cuida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.